Finalmente, tenemos con nosotros a la licenciada Alejandra Stupenengo, ya que forma parte del equipo de EPSUR y es supervisora del grupo de trabajo EPSUR de esta Auditoría General de la Nación Argentina, quien va a exponer en términos generales los objetivos, alcances, una breve contextualización de la feminización de la pobreza en América Latina, que es uno de los fundamentos de nuestra nueva auditoría, las herramientas metodológicas a utilizar en este trabajo, incluyendo además una breve reseña de los resultados del taller de planificación que culminó el día de ayer. Alejandra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi presentación va a ser desde la parte técnica, desde la parte del punto de vista de la FS Argentina como coordinadora de esta auditoría coordinada que da marco a este seminario. No sé si podrían poner la presentación. Ese es un punto de vista técnico. En primer lugar, en la siguiente. Quisiera explicar brevemente por ahí para las personas que no son del ámbito del control externo qué son las auditorías coordinadas. Son auditorías que implican que las distintas entidades fiscalizadoras que participamos hacemos un informe nacional con un marco de planificación común, que es lo que estuvimos haciendo lunes, martes y miércoles con representantes de las distintas entidades que están participando de esta auditoría coordinada. A partir de esa planificación común, tenemos una fase de ejecución, después cada entidad realiza su informe nacional y después hay un proceso de consolidación de los resultados para que tenga representatividad y comparabilidad a nivel regional. Esta auditoría es en el marco de EPSUR. Siguiente. Contamos con algunas herramientas metodológicas básicas, esenciales para nuestra labor. Existen muchas guías y normativas de la INTOSAI y queríamos destacar en particular la guía de auditorías cooperativas entre FS y el manual de auditorías coordinadas de la OLACEF, pero específicamente esta es una auditoría coordinada sobre los ODS y en particular sobre la implementación de los ODS. En ese sentido, queríamos destacar la importancia como herramienta metodológica del manual realizado por la IDI del modelo de auditoría de implementación de ODS. Este manual lo que permite es darnos una guía, porque una particularidad que tienen los ODS es que tienen objetivos, y el objetivo, por ejemplo, que nos compete en esta auditoría es la disminución y erradicación de la pobreza. Por lo tanto, no se corre del enfoque tradicional de auditoría que está por ahí acotado a entidades o a programas o a objetivos más específicos y delimitables, y los ODS tienen un carácter mucho más amplio e integral. En ese sentido, es una herramienta fundamental y en el marco de esta auditoría hicimos un taller, un conversatorio virtual con representantes de la IDI para los equipos técnicos y de todas las FS para poder conocer e interiorizarnos en esta herramienta. Un poco de contexto que no tiene demasiado sentido profundizar porque las palabras de apertura fueron muy precisas sobre este tema y también la exposición de mi colega anterior. Simplemente acá lo que queríamos marcar era presentar era la situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina a partir de datos de la CEPAL. Acá se puede ver claramente, en azul es la línea sobre pobreza extrema y en rojo la línea de pobreza. Lo que se puede ver muy fuertemente es en los últimos años, entre 2019 y 2020, una inclinación de la pendiente que marca el impacto de la pandemia, ¿no? Siguiente. Acá lo que incluimos es, a partir del informe de Panorama Social de América Latina que publicó la CEPAL, tenemos la información sobre el índice de feminidad de la pobreza. Lo que hace es comparar los niveles de pobreza entre hombres y mujeres en la edad de 20 a 59 años. Estos datos, según la propia CEPAL, son de alrededor de 2020. Entendemos que puede haber habido cierta dificultad en la construcción de los datos, pero esto pone muy de manifiesto la situación de desigualdad que existe entre hombres y mujeres a nivel pobreza en particular. Obviamente en muchos ámbitos, pero se manifiesta fuertemente en pobreza. Y una cosa que me gustaría agregar en particular es cómo solemos tener una visión binaria de lo que es la perspectiva de género y los datos se terminan
reflejando eso, ¿no? Reflejando la división mujeres y varones cuando por ahí sería más enriquecedor, y a eso por ahí deberíamos apuntar también nosotros como entidades fiscalizadoras al momento de recomendar, de incorporar las otras identidades de género que tienen realidades específicas. Y por ejemplo, en el caso de pobreza, sabemos que se vea que es así, sobre todo en la población trans, por ejemplo. Siguiente. Un poco para presentar los antecedentes, mi colega de Paraguay los expresó desde el punto de vista de su entidad. Acá quisiéramos presentar nuestro informe consolidado. Argentina fue la entidad fiscalizadora superior que coordinó una auditoría anterior, que también era sobre ODS 1 y que también incorporaba una perspectiva de género. El objetivo general era evaluar la eficacia del gobierno en la preparación para la implementación del ODS 1, con énfasis en la meta 1.2 y específicamente del indicador de pobreza multidimensional, y la meta 1.4 referida a servicios básicos con una perspectiva de género. Siguiente. Algunos de los hallazgos principales, el denominador común de los hallazgos principales es que el proceso de preparación para la implementación estaba en desarrollo en los países de América Latina. La preparación para la implementación estaba en desarrollo, la adaptación de metas e indicadores se encontraba en desarrollo, las acciones, procesos y mecanismos para asegurar el cumplimiento también, y los procedimientos de monitoreo y evaluación también. En ese sentido, marcaba, pese a que un periodo auditado que era de entre 2016 y 2019, ya los primeros años de la Agenda 2030, aún estábamos un poco retrasados en lo que necesitábamos para poder encarar específicamente el cumplimiento de las metas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar específicamente de esta auditoría coordinada. Siguiente. Acá lo que quisimos hacer fue comparar una auditoría con otra, la auditoría anterior, que es nuestro antecedente directo, y esta. No se trata de un seguimiento, es decir, no vamos a hacer un seguimiento de las recomendaciones que formulamos, sino que vamos a enfocarnos específicamente desde el punto de vista de la implementación de los ODS. En ese sentido, nuestro periodo auditado retoma casi donde dejó el anterior tenía un fin de periodo auditado formal en agosto de 2019, sin embargo, en los informes se alentó la incorporación de hechos ocurridos hasta diciembre de 2019, y por lo tanto, esta auditoría arranca en enero de 2020 y concluye su periodo auditado en diciembre de 2021. A diferencia tenemos una continuidad y una diferencia con respecto a las metas en las que estamos haciendo foco en esta auditoría coordinada. En la anterior era la 1.2 y la 1.4, que tenía que ver con el acceso a servicios básicos. En esta auditoría nos enfocamos en la 1.2, que representa una continuidad con la auditoría anterior. Sin embargo, incorporamos la meta 1.3, que tiene que ver con los servicios, los mecanismos de protección social, que nos pareció que era fundamental incorporarlos, porque estamos auditando la pandemia justamente, y las formas, las estrategias de mitigación de la pandemia pasaron fundamentalmente por políticas de protección social. En cuanto a las entidades fiscalizadoras, anterior. En cuanto a las entidades fiscalizadoras participantes, se puede ver que hay varias que continuamos, que tenemos hecho el trabajo previo de auditar la preparación para la implementación, y son muchas las que se incorporaron ahora. Eso creo que nos va a dar una perspectiva más integral y nos va a permitir también, en las que ya hicimos la auditoría anterior, avanzar, empujar a nuestros organismos auditados a continuar con la Agenda 2030, y a las que se incorporan a hacer ese trabajo de análisis también de la preparación, si bien estamos auditando la implementación. El siguiente. Acá quería detenerme un poco en las especificidades y en los desafíos que implica auditar una situación de pandemia, que es una situación de excepción. Y un riesgo que tenemos como auditores y auditoras es de aplicar las mismas metodologías que aplicamos usualmente en un contexto sin pandemia, cuando auditamos la gestión pública en un contexto sin pandemia. Por ahí es una comodidad de enfocarlos de ese modo, lo que nos podría llevar a conclusiones equivocadas o a informes que no tengan algún tipo de utilidad para la gestión. En ese sentido, algunas propuestas para mitigar este riesgo es la contextualización permanente, es decir,
recordar siempre que se está tratando de una situación de excepción, que aunque estemos mirando desde ahora si la pandemia no terminó, pero sí con la pandemia ya mucho más, el peso de la pandemia mucho más aliviado, lo que nosotros estamos auditando va a ser el periodo más álgido de la pandemia. Por otro lado, la adaptación y flexibilización de los enfoques y los parámetros de evaluación de desempeño. En este sentido, consideramos que identificar incumplimientos o desvíos per se no alcanza, puede servir como un diagnóstico, pero es necesario aportar una mirada un poco más amplia para poder hacer un informe que implique verdaderamente una evaluación de la gestión y que traiga recomendaciones que puedan ser útiles para la gestión. En este sentido, me parece que sería fundamental, y en eso se va a ver mucho en nuestro trabajo que estuvimos haciendo en este taller de planificación, identificar y analizar los mecanismos de adaptación, identificar qué criterios se utilizaron, el alcance, de qué manera eso fue receptado en los marcos legales e institucionales, de qué manera eso tuvo o contempló una perspectiva de género. Ese tipo de cosas puede aportar desde otro lugar mucho más que pensar en términos de cumplimiento o incumplimiento, o incluso en términos de identificación de desvíos. Después, otra herramienta fundamental son los informes de organismos internacionales sobre el impacto de la pandemia en los ámbitos que estamos auditando. Por suerte, contamos con mucha información, tanto de Naciones Unidas como de CEPAL, por ejemplo, sobre el impacto de la pandemia, que empezaron a producir informes ya directamente desde 2020, y eso ya nos genera nos permite identificar qué aspectos fueron comunes a otros países, a otras realidades, y poder ahí identificar cuáles fueron las especificidades que nos toca ver cuando estamos relevando y analizando la gestión de nuestros organismos públicos. Y finalmente, el apoyo en herramientas sobre auditoría de gestión de desastres, que si bien normalmente la gestión de desastres suele estar asociada a emergencias que tienen que ver, que son predecibles en algún grado, ¿no? O que tienen cierta acotación geográfica, cierta delimitación geográfica, no es el caso de la pandemia de COVID-19, que se podría pensar que hubo países mejor preparados que otros, pero sin embargo hay un grado de afectación, una escala de afectación diferente, y se podría considerar incluso que se trató de múltiples emergencias sucediendo a la misma vez, ¿no? Múltiples frentes que había que considerar, no solamente el sanitario. En ese sentido, podríamos decir, bueno, sí, tiene su especificidad. Sin embargo, existen algunos lineamientos en esta guía de la INTOSAI que aportan a una concepción o a una cosmovisión que tenemos que tener como auditores a la hora de evaluar un periodo de pandemia. Finalmente, me gustaría comentarles y presentarles uno de los resultados de nuestro taller de planificación, que es el consenso de cuáles son nuestros objetivos general y específicos. El objetivo general de esta auditoría coordinada es examinar la eficacia en la implementación de las metas 1.2 y 1.3 en el contexto de la pandemia de COVID-19, con énfasis en las principales acciones desarrolladas para el logro de las metas, la mitigación del impacto de la pandemia y la disminución de las brechas de género. Y nuestros objetivos específicos son, en primer lugar, identificar si el gobierno estableció un marco legal y mecanismos institucionales eficaces para alcanzar las metas ODS 1.2 y 1.3 y mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, y se ha incorporado una perspectiva de género. En segundo lugar, identificar si los mecanismos de medición, monitoreo y evaluación de avances hacia el logro de las metas ODS 1.2 y 1.3 son eficaces, permiten la retroalimentación a partir de la pandemia de COVID-19 e incorporan una perspectiva de género, y si existen estrategias de financiación a mediano y largo plazo. Y finalmente, analizar las principales acciones, estrategias, políticas, planes y programas implementadas por los organismos responsables de las metas, tanto para alcanzar las metas 1.2 y 1.3, como para mitigar el impacto de la pandemia, y en particular si están orientadas a la disminución de las brechas de género. Quisiera agregar que, además, producto de este trabajo, no solamente consensuamos objetivos, consensuamos una matriz de planificación, que es la herramienta guía que nos va a guiar durante la fase de ejecución, sino que también nos permitió discutir enfoques, discutir conceptos, acordar definiciones compartidas, y todo eso contribuye a que también el trabajo colectivo sea el que nutre, que nos da las herramientas para auditar una situación de excepción como lo es la pandemia. Muchas gracias. Quisiera agradecer en particular al equipo de la FSE Argentina, pero también agradecer y
felicitar y poner de manifiesto el trabajo y el compromiso de todos los colegas que participaron del taller de participación, no solamente de manera presencial, sino virtual. Creo que fueron unas jornadas muy fructíferas y que el producto lo refleja, así que bueno, muchas gracias.